O que se atrevan, que de nuevo, como que es lo peor que puede pasar. Si es una mala experiencia, te puedes ver. Como que al final no es tan catastrófico. Yo siento a veces que somos como que tendréis que casar con una decisión, y en realidad no siento que es tan así, como que uno puede dar el paso, atreverse y saltar. Y mi nombre es Manuela Besomín, soy de Chile y vivo en Australia hace ya 8 años. El motivo principal para venir fue que quería hacer un doctorado en la Universidad de Queensland, y había decidido en la escuela y con el grupo con los que quería hacerlo, pero obviamente, bueno, no obviamente, en mi caso particular me faltaba el inglés, así es que la primera vez que vine fue para estudiar inglés, sentirme más confiada. No hablaba nada en realidad, no sabía más francés que inglés en ese momento, y prepararme para la prueba que me pedían para poder postular al doctorado. Entonces, eso fue el año 2016. Y vine con una visa de estudiante ligada al curso de inglés en ese entonces. Y vine por unos 3 o 4 meses, probablemente, no me acuerdo bien. Y la segunda vez fue ya una vez que me aceptaron el programa, o sea, hice el curso de inglés, me preparé para la prueba, logré obtener el puntaje que necesitaba, postulé al programa del doctorado y vine un año después a empezar el programa de doctorado. Y también con una visa de estudiante, pero es una visa obviamente más larga porque el programa de doctorado dura 4 años y te permite estar 4 años. Un doctorado es un grado académico. Eso quiere decir que en el fondo tienes que estudiar una carrera universitaria, y una vez que tienes una carrera universitaria puedes optar a estos postgrados, básicamente, ¿cierto? Están los magísteres, las maestrías, y luego de eso vienen los doctorados. Y el doctorado es o PhD, que se dice en inglés, que es doctorado en filosofía. Básicamente lo que uno hace es estudiar un tema en profundidad, y a través de la investigación. Entonces, lo principal que uno estudia, hay diferentes programas y depende de dónde uno lo estudie. O sea, en Australia es muy distinto, por ejemplo, a Estados Unidos. El programa que hice yo acá en Australia, y todos los programas en realidad australianos, son programas 100% enfocados en la investigación. No tienes clases o cursos, ¿no es cierto?, donde te formes a nivel como más conceptual, si hace sentido. Y es solamente estudiar tu tema utilizando un método científico, que es la investigación. Y por eso el programa es más corto acá, dura de 3 años y medio a 4 años, versus por ejemplo en Estados Unidos, que puede durar 6 años, porque tienes que estar 2 años, por ejemplo, estudiando ciertas materias, incluida la investigación, pero también vienen materias técnicas del programa que tú estás estudiando, y después entras a tu tesis básicamente doctoral. Aquí en Australia entras directamente a la tesis doctoral y estudias en el camino, vas aprendiendo en el camino lo que necesitas aprender dependiendo de tu proyecto o tesis doctoral. ¿Y en qué lo hice yo? Yo lo hice en ciencias de la rehabilitación. Por mi profesión soy fisioterapeuta o kinesióloga, y en la escuela en la cual estudié, los programas son como generales. Ciencias de la rehabilitación, ciencias de la salud y la rehabilitación sería como el nombre del programa que hice. En términos de investigación en la rodilla, lo que yo hago es, y no es solamente la rodilla, pero si lo podemos hacer bien amplio, es salud musculoesquelética, se llama. O sea, en el fondo, cómo poder ayudar a las personas a que puedan tener una salud en sus articulaciones, en la rodilla principalmente, a través de la promoción del movimiento, de la actividad física. Y ese es como mi tema. Cómo podemos ayudar a las personas a que se siga moviendo, ya sea después de un proceso de rehabilitación, o una persona que es físicamente inactiva, tratando de cuidar sus articulaciones o su salud de la rodilla, su salud musculoesquelética en general. En Chile, en el momento en que empecé a ver las posibilidades de hacer un doctorado, yo había recién terminado un magíster en epidemiología clínica, y al menos en la carrera, en mi profesión, que es kinesiología o fisioterapia, no había una corriente muy fuerte de muchos doctorados en Chile. Entonces era difícil como tener
necesariamente referentes donde decir, estos fueron los pasos que siguieron los, ¿no es cierto?, los chilenos para hacer un doctorado. Tenía un muy buen mentor, y creo que eso fue clave en mi proceso, que fue el que me empujó, que tenía este como conocimiento más de mundo. Siento a veces que en Chile ahora se está expandiendo, y sobre todo después del COVID, pero en ese entonces éramos como, no existía ni la posibilidad de o estudiar afuera o ejercer afuera o pensar en tener una vida fuera de Chile. O sea, era como un poco nadar contra la corriente en ese momento. O sea, como no saber, no tenía ni amigos, ni familia, ni nadie que lo había hecho antes. Mi hermano se había hecho un MBA, pero era súper puntual como para ir y venir. Entonces, en ese entonces, claro, este mentor fue el que me guió en el proceso, y yo ni siquiera sabía lo que era un doctorado. No tenía, como dicen, los profesores que teníamos cuando hice mi carrera en la universidad y incluso los colegas después de cuando trabajé en la universidad en Chile, no había nadie con doctorado. Entonces era como difícil seguir. Bueno, ¿y cómo me preparó? Yo creo que en Chile lo que sí tenemos mucha gente haciendo, al menos en la área de investigación, buena investigación, solo que claro, no estamos necesariamente todos formados, estamos como en proceso de formación. Creo que todavía es algo súper nuevo, al menos en la kinesiología. Pero sí, la calidad de la investigación y los profesionales son muy buenos, y creo que este grupo con el que entré a trabajar después de que me gradué, y particularmente mi mentor, fue el que fue clave como en mi preparación tenía que ir a exponerme afuera, tenía que ir a congresos, tenía que ir a conocer gente. El networking era demasiado importante, salir de Chile, salir a otras partes. Me acuerdo que los 2 años antes de empezar el doctorado acá, de haber ido como a 3 o 4 congresos internacionales muy importantes y haber hecho conexiones importantes con investigadores de mi área, que fueron claves para después yo tener una propuesta cuando me hicieron la entrevista acá en Australia, a ver si es que quedaba en el programa. Fueron como claves, como para demostrar que al menos, a pesar de que toda mi formación había sido en Chile, al menos igual tenía conocimiento de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Creo que eso fue súper importante. Hice el doctorado en 4 años. Una vez que ya uno tiene el doctorado, tu grado de doctor, parte tu carrera académica básicamente. Y hay diferentes vías para seguir una carrera académica. Una de ellas es hacer un postdoctorado, que el postdoctorado básicamente tiene así como en términos simples, o haces un fellowship, que es como te ganas tu plata para poder financiarte tu propio sueldo y hacer un proyecto tuyo, o te contratan como postdoc. El postdoc es cualquier investigador después de que termina su doctorado. Algunos lo consideran hasta 5 años, otros lo consideran hasta 10 años postdoctorado. Entonces no es que uno siga estudiando, sí, uno siempre estudia en el fondo, en el área de investigación siempre estás estudiando y aprendiendo cosas nuevas y desarrollando conocimiento científico, trasladando el conocimiento hacia la comunidad, etc. Pero en el fondo es, o tú te ganas un fondo para hacer tu propio proyecto, o te contratan para que trabajes en proyectos determinados. Entonces lo que a mí me pasó cuando terminé el doctorado fue una mezcla de ambos, porque me gané un fellowship de la Universidad de Queensland para hacer mi propio proyecto por 1 año, pero part-time, o sea, de la mitad del tiempo, y al mismo tiempo yo trabajaba como research assistant, o sea, no necesariamente como un postdoc, que es distinto a ser research assistant. Para ser research assistant tú no necesitas tener, por ejemplo, grado de doctor. Puedes perfectamente serlo sin tener el grado de doctor y trabajar a un nivel académico más bajo. Entonces todo en la academia es como por niveles. Entonces estás en el nivel A, en el nivel B, C, D y E cuando llegas a profesor. Entonces, claro, en los primeros 2 años postdoctorado estuve entre este fellowship que hice y trabajando en diferentes roles como asistente de investigación. Y fue después del COVID, así que fue súper difícil porque no había plata, no había fondos para contratar gente, estaba todo súper restringido. Y después de eso me contrataron de la Universidad de Queensland full time como postdoc para coordinar un proyecto grande que tenía un fondo externo, que venía un fondo del NIH, que es el National Institute of Health de Estados Unidos.
y es el fondo el puesto que tengo actualmente, que es mi nivel B de Research Fellow, que es básicamente un postdoc, por cierta cantidad de tiempo, que en este caso son 5 años, hasta el 2027, de satélites. Sí, como todo investigador, creo yo, uno no solamente trabaja en una cosa, siempre estás como diversificado en miles de proyectos. Entonces, a pesar de que me vine a vivir a Australia hace 8 años, nunca dejé la conexión con la Universidad del Desarrollo, que es donde me gradué como kinesióloga, pero también como donde trabajé los primeros años antes de venir a Australia. Y mi rol actual, soy como profesora adjunto de la carrera de kinesiología de la universidad. Y mi principal rol, o los principales roles, son liderar un grupo de investigación que se llama CERRUN, por Semáforo del Running, que tiene como objetivo promover el running como estilo saludable, ya sea desde el manejo y prevención de lesiones relacionadas al running, pero también como la promoción del running como actividad física en las personas. Y ese proyecto lo co-lidero con Jaime Lepe, que era el mentor que mencionaba anteriormente, que es además el director del programa de Magíster que está en la carrera de kinesiología, de Magíster en Terapia Física y Rehabilitación. Y en ese programa también soy profesora adjunta, donde tutoreo algunas tesis de Magíster. Entonces, mientras estuve haciendo el doctorado y durante el postdoctorado, o sea, ahora, he estado tutoreando tesistas, como también liderando algunos proyectos que hacemos o en Chile o en colaboración con otros investigadores a nivel internacional. O sea, tenemos colaboraciones en Estados Unidos, en Europa, aquí en Australia, en Nueva Zelanda, miles de proyectos que pasan como al mismo tiempo, básicamente, todos relacionados con el área del running. Y además tengo otros proyectitos que van ahí al lado, que siempre están como colaboraciones que te invitan, que no son necesariamente relacionadas al running y no son necesariamente relacionadas al proyecto que hago en UQ, pero sí se relacionan con mi área como grande de promoción de actividad física, salud musculoesquelética, dolor crónico, etc. Igual hace 8 años que las cosas han cambiado, creo. Pero considerando lo que viví antes de venirme para acá, creo que la principal y la que más me choca es como el estilo de vida o el balance que existe entre el trabajo con por ejemplo, el cuidado o el poder llevar a tu familia. En Chile es difícil, creo yo, si no tienes apoyo externo, poder trabajar full time y al mismo tiempo ser mamá full time. O sea, en el fondo poder ir a buscar a tus hijos al colegio o al jardín y estar con ellos y participar de la crianza, pero al mismo tiempo poder desarrollarte profesionalmente de una manera bien, o sea, como cuidada. Y sin este criticismo social que a veces existe. O sea, en el fondo acá, en la universidad donde trabajo, acá en la Universidad de Queensland, si tu hijo se enferma y tienes que irte al mediodía, si tu hijo se enferma y te tienes que irte al mediodía, y se acabó, en el fondo, y se cancelaron todas las reuniones y no hay problema. O si es que tengo que, me acuerdo de la Mila cuando al principio partió el daycare y tenía que ir a darle papá a la mitad del día, no hay temas. Siento que a veces en Chile, espero que las cosas estén cambiando, sería un poco más difícil, un poco más, es menos flexible, siento yo, el poder compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. Y aquí es todo lo contrario, es súper flexible porque están todas en la misma, nadie tiene apoyo externo, eres tú con tu pareja y eso. Entonces, yo creo que eso fue como la principal cambio, y lo otro es el trabajo por objetivo y no trabajo por horario, que también es un gran cambio. O sea, no necesitas trabajar hasta las 5, 6 o 7 de la tarde todos los días, trabajas por cumplir tus objetivos. Si tú decidiste que un día ibas a trabajar hasta mediodía porque necesitas hacer otras cosas en la tarde, lo que sea, no hay problema, mientras cumples tu objetivo, está todo bien. No hay nadie que te controle, no hay tiempos, no existen horarios. Igual en el área académica, tan distinto a las otras áreas profesionales. Muchas veces, incluso dentro de mi mismo círculo, cuesta que a uno lo entiendan, porque uno no tiene horarios, en verdad. Muchas veces, por ejemplo, en mis reuniones, tengo reuniones a las 5 de la mañana o a las 11 de la noche porque trabajo con gente de Europa o Estados Unidos y
y son horarios distintos. Entonces es un trabajo más flexible, sobre todo en el área de investigación, no tanto en el área de cuando te toca hacer muchas clases, ¿cierto? Como el teaching. Pero en el área de investigación es flexible. Entonces, dentro de esa flexibilidad, uno también tiene la posibilidad de hacer otras cosas o manejar, por ejemplo, tu familia. Le diría primero que busque a alguien que lo haya hecho en su área. Pensemos que es en el área de rehabilitación y le gustaría venirse a hacer un doctorado a Australia. Contactar a alguien que lo haya hecho o que lo esté haciendo, como para poder entender más del proceso, del qué tuvo que hacer, que las visas, que, ¿no es cierto?, cómo acercarse a los profesores o qué recomendaciones uno puede hacer. Entonces, tener a alguien con la que uno pueda como conversar es súper útil. Yo no lo tuve en ese caso y me hubiera gustado haber podido conversar como antes de entrar al programa, como para entender un poco más de la cultura, cómo funcionan las cosas. Cada programa o cada grupo tiene sus dinámicas y eso es súper útil entender. Entonces, buscar a alguien, ojalá que lo haya hecho. Informarse lo más posible, o sea, las páginas web hoy día están increíble como la información que existe, mucha información. Y lo otro, no tener miedo a tocar la puerta. Yo creo que es algo que me lo dijo Jaime en su minuto, y yo he tenido siempre la filosofía de decirme a mí misma como, ¿qué es lo peor que puede pasar? En verdad, digan que no, o que no te toque. Y como teniendo esa mentalidad, a veces siento yo, o al menos era como me sentía en ese minuto de como esta vergüenza o esta inseguridad de ay no, ¿quién me va a pescar si yo soy latina, no hablo bien inglés? ¿Quién me va a escuchar? Y yo creo que es un estigma que nosotros nos ponemos, porque para el otro, sobre todo el que habla inglés, o en este caso el australiano, el gringo, qué sé yo, es increíble que uno pueda comunicarse en dos idiomas, que vengas de un país que está súper lejos, como para hacer un programa acá, es mucho más increíble para ellos de lo que yo creo que uno cree. Entonces, no tener miedo como acercarse, no tener miedo a tocar las puertas, no tener miedo a preguntar. Y sí, como, ¿qué es lo que puede pasar? No, ojalá. Entonces, eso sería como mi recomendación. Y no tener también como miedo de insistir. Me acuerdo que antes de empezar el doctorado, cuando vine a estudiar inglés porque vine a tocarles la puerta. O sea, a mí me habían como contestado un correo de que están interesados, que mi perfil podría ser potencial para el doctorado. Empecemos las conversaciones, qué sé yo, y después no escuché más como por meses. Y se me presentó la oportunidad de poder venir a estudiar inglés a la misma universidad donde estaban las personas que yo quería hacer el doctorado, con los profesores. Y me vine, les mandé un mail, no me contestaron. Y lo que hice fue, y les toqué la puerta. Y les dije, creo que ustedes no saben el interés que tengo de hacer este programa, que me vine de Chile a estudiar inglés acá. Podría haber estudiado en cualquier otra parte, me podría haber preparado en Chile, pero fui a tocarle la puerta. Y ahí es cuando me dijeron, oh, ok. Hicimos una reunión como de 2 horas de preguntas y de ahí que las cosas salieron así como... Entonces, creo que eso, como perder el miedo, el pudor, y atreverse, como a dar el paso. Había, por ejemplo, una chilena haciendo el programa de doctorado acá, que yo ya la contacté una vez que ya había entrado al programa. Me hubiese encantado haber conversado con ella antes de entrar, como para entender. Y llegué como sin saber nada, cómo funcionaba él. Fue como, llegué poco preparada, siento yo. Y me hubiese gustado prepararme más o entender más de cómo funcionaban las cosas. Y eso uno lo hace conectando con gente, conversando con gente. A pesar de que vine y estuve estudiando inglés en la misma universidad y qué sé yo, la verdad es que podría perfectamente haber conectado más, haber aprovechado más esa oportunidad para entender mejor el proceso. Y aquí como que me metí un poco así como a la ciega, así como, oh, no sé a qué voy, pero vamos. Sí, yo creo que eso como en retrospectiva, y va un poco de la mano con lo que decía antes de este como miedo, inseguridad
que yo creo que es muy, muy común en los latinos, de no sentirse seguro desde el idioma hasta, no sé qué será. Y es como también el hecho de uno anda viendo perdón todo el tiempo, como sorry, como te equivocás y como sorry, como en realidad basta. O sea, creo eso, como de un poquito más de empoderarme en creerme el cuento de que yo traigo valor, que soy un profesional de que en el fondo tengo mucho que entregar, y creerme más el cuento. Y creo que eso me hubiese ayudado a tener el primer año al menos haber estado con más confianza y sé, haber disfrutado un poco más. Fue difícil. Si tú conoces ya que la persona está acá, em, y tienes como acceso a probablemente una red social, sería como lo más fácil. A nivel profesional yo diría que LinkedIn es como lo más fácil hoy en día. Antes hubiera sido Twitter o X. em, y como el conocido del conocido, es como em, yo conozco a alguien, me llega, muchas veces me ha contactado gente que porque me conocía de otro conocido, del amigo. Yo creo que las redes que uno tiene, las tiene que usar de esta manera. Dos cosas bien importantes. Uno, obviamente a nivel profesional, me ha permitido desarrollarme de una manera que no hubiese jamás pensado. O sea, yo pienso en la manera de hace 8 años atrás y me veo donde estoy ahora con la gente con la que estoy trabajando y las posibilidades de conexión, de comunicación, desde cómo hablo el inglés. O sea, como que no me hubiese imaginado estar en una situación donde puedo pasar del inglés al español así, donde puedo hablar con gente que son senior investigadores de lo top en el mundo y llevar una reunión como a nivel profesional es un crecimiento gigante y a nivel personal y familiar, yo creo que hemos descubierto, eh, con el Pipo y ahora que tenemos hijos, como em, valorar lo simple del día a día, como la calidad de vida. Y yo creo que eso ha sido algo que nos ha permitido estar acá porque el ambiente te lo facilita acá. En el fondo es como nuestra vida es súper simple, súper sencilla, no, como que no hay una necesidad de querer tener cosas, porque uno valora tanto el tiempo libre, el estar al aire libre, el buen clima, el poder caminar segura, sola, con la Mila y no tener que pensar que algo me va a pasar. Yo creo que a nivel personal también esa como tranquilidad de poder estar y disfrutar. Obviamente hay momentos muy difíciles cuando uno está solo, pero es esa simpleza, creo yo, como en la vida. El inglés, heavy. Yo no hablaba nada y me costaba muchísimo porque no entendía, entonces tenía que grabar mis reuniones, todas las reuniones con mis supervisores, yo hacía así, ¿ok? Y las grababa y las llegaba a escuchar, las hablar por teléfono, el poder hacer una llamada por teléfono, algo tan simple, pero poder llamar por teléfono sin tener que te transpire el cuerpo entero, o tener que ver el pico que lo haga, fue difícil. Y culturalmente uno echa de menos su cultura, uno echa de menos los suyos, pero naturalmente pasa que te agrupas con los tuyos. Entonces, acá en Australia hay un montón de chilenos y latinos y uno se agrupa y encuentra en tus amigos la familia que no tiene, en el fondo, o que está lejos. Pero yo creo que me costó más como adaptarme a eso, como al idioma y a soltarme, a relajarme, como a decir lo que te decía antes, como de decir, ¿qué importa si te equivocas? El verbo que dijiste, la cuestión, chao. O sea, es increíble que te puedas comunicar en otro idioma. Eso me costó como un año. Y fue mucha determinación, mucho estudio. Tenía el pobre papelado toda nuestra casa con post-its, cosas que aprendía, me hacía tarjetitas de las cosas nuevas. Llegaba a escuchar las reuniones para saber qué tenía que hacer, prepararme para la reunión. Recuerdo que podía tener una reunión en inglés al día y después me tenía que ir a la casa porque la jaqueca era gigante. Sí, era como que no podía pensar. Y me acuerdo perfecto el momento en que salió una reunión y dije, oh, como que mi cerebro se había moldado. O la primera vez que soñé en inglés, que ahí fue cuando empezó a hacer como el clic. Y todo después de eso fue como, ya,
puedo sobrevivir. Pero sí. Nunca me he sentido discriminada, creo que nunca he tenido una mala experiencia. Sí, muchas veces uno se siente distinto porque culturalmente uno es distinto, por lo mismo uno se agrupa con los suyos, pero no en una mala... Nunca me he sentido como pasada a llevar, ni mucho menos, y de hecho las amistades que he hecho internacionales son amistades que uno... con gente que en el fondo comparte los mismos valores o la misma forma de hacer las cosas o ver las cosas. Pero la verdad es que no, nunca me he sentido... no, todo lo contrario, como valorada, siento que aquí en Australia, al menos en el área en que trabajo, como valoran el esfuerzo que uno tiene que hacer como para poder estar lejos de la familia, sin red de apoyo, en otro idioma. Me he sentido más valorada que desvalorada, en verdad. La tranquilidad, el poder salir a caminar sin pensar que me van a robar. O poder estar sola en mi casa sin miedo de que algo va a pasar. Eso, como la tranquilidad y la seguridad que te da el país. Acompañado como con el ambiente, el área verde, todo el verde que hay es una cuestión que a veces como que, ahora lo doy por sentado, pero es impactante. O sea, como poder caminar y ver árboles y verde por todas partes aporta la calidad de vida de una manera poco medible. En mi periodo del doctorado podría haber aprovechado de viajar más, explorar más, como pasarlo mejor. Pero no es que no lo haya pasado bien, pero en el fondo creo que vine como carrera de caballo a sacar mi carrera y yo creo que podría haberme relajado un poco más en el proceso, como haber salido más en la noche o sobre todo al principio que no teníamos hijos, era todo como más como sin muchas responsabilidades, entre comillas, como de que no sabía qué iba a pasar, no sabíamos si nos íbamos a quedar, el tema de la residencia y no residencia no era un tema, como que todas esas cosas no eran temas, quizás haberme relajado un poco. O que se atrevan, que de nuevo, como que es lo peor que puede pasar. Si es una mala experiencia, te puedes ver, como que al final no es tan catastrófico. Yo siento a veces que somos como que te tienes que casar con una decisión y en realidad no siento que es tan así, como que uno puede dar el paso, atreverse y saltar y que se apriete, que tener esa adrenalina de como, uy, no sé qué va a pasar, esa incertidumbre. La incertidumbre es algo que es muy bueno porque nos permite crecer y evolucionar como personas. Los cambios son increíbles porque uno descubre partes de uno que no sabía que tenía y porque existían. Sí, creo atreverse a saltar pensando en que las cosas son reversibles, o sea, como toda experiencia aporta en el crecimiento humano y no toda decisión es definitiva en la vida.